¿Qué tal, discípulos de Jesús? Espero que se encuentren muy bien. Y espero que todo este tiempo que hemos tenido aquí en la serie, en toda esta temporada de En los Pasos del Maestro, haya sido una serie bien edificante, esté siendo una serie bien edificante. Estamos en el octavo tema de toda esta serie En los Pasos del Maestro y ha sido bien enriquecedor. En lo personal ha sido muy edificante tener la oportunidad de retomar todos estos materiales y compartirlos a vosotros a través de este espacio. Algunos han estado muy juiciosos, han adquirido su manual, han estado muy pendientes de los programas y no siempre los miran justo en el momento en que nosotros los empezamos a transmitir, pero algunos ya tienen muy juiciosamente programado en su día unos 15-20 minutos allí con su manual para estar revisando, y esto es maravilloso. De verdad que gracias por el aprecio, a todos un abrazo muy especial por eso, y les animo a continuar adelante hasta que sigamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador a través de la Escritura. Hoy es el tercer episodio sobre el tema del Espíritu Santo. Hemos respondido a la pregunta ¿quién es el Espíritu Santo? Hemos respondido a la pregunta ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo es una persona? Y hoy vamos a responder la pregunta ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo es Dios? Y para poder responder a esa pregunta es importante tener en cuenta que si queremos saber si Jesús, por ejemplo, como lo estudiamos en nuestro tema anterior, de la persona de Jesús, o si el Espíritu Santo es Dios, sabemos que una persona, como Jesús y el Espíritu Santo, son Dios porque tienen atributos divinos. Y es lo que vamos a mirar o comprobar en la Escritura sobre el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué llamamos atributos divinos? Llamamos atributos divinos a características exclusivas de Dios, a características que solo Dios tiene. ¿Cuáles serían esas características? Bueno, Dios, por ejemplo, dentro de sus atributos de divinidad es omnipotente, ¿sí? Es una palabra compuesta, omni significa todo y potente, pues poder, y eso en otros términos significa que tiene todo poder, que es poder absoluto, que en él hay el mayor poder, el poder absoluto. Es omnipotente, todo lo puede. También otro atributo que tiene Dios es la omnisciencia, que significa que todo lo sabe. Otro atributo de Dios es la omnipresencia, que significa que está en todas partes. Otro atributo que Dios tiene es la eternidad, que no tiene, es eterno, siempre ha existido. No hay nada antes de Él y es eterno. Eterno en el pasado como eterno en el futuro. Él no tiene comienzo, no tiene fin. Él siempre ha existido. También podemos saber de otro atributo que es inmutable, es decir, que nunca cambia, porque siempre esa es la esencia de su naturaleza. Y algún otro aspecto que podría ayudarnos a entender es que haga obras que son propias de la divinidad, como por ejemplo que Dios es creador, ¿sí? Que pueda crear. También podemos notar, tanto en la persona de Jesús como en el Espíritu Santo, que se ha tratado en la Escritura como Dios mismo, ¿sí? Eso lo vimos en la persona de Jesús, cuando Tomás, por ejemplo, al postrarse a Jesús y decir Señor mío y Dios mío, Jesús no le corrigió, no estaba diciendo nada malo, sencillamente afirmó que la declaración de Tomás, Señor mío y Dios mío, era afirmativa, era correcta. Pero vamos a ver esto en la persona del Espíritu Santo. Así que, habiendo visto cuáles son estos atributos divinos, igual que hicimos en el programa pasado, donde tratamos de leer la cita bíblica para encontrar cuál era el atributo de la personalidad, aquí voy a leer la cita bíblica y trata de descubrir a través de la cita de qué atributo divino habla el texto en la persona del Espíritu Santo. ¿Está listo? ¿Lista? Bueno, entonces, vamos a empezar con Hebreos capítulo 9, verso 14. Allí dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas
para que sirváis al Dios vivo. ¿Lograste encontrar cuál es el atributo que se refiere al Espíritu Santo? Tal vez te distrajiste un poquitico buscando en el contexto, pero hay una declaración en la expresión, el cual mediante el Espíritu Eterno nos ofreció a sí mismo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Nota que aquí al Espíritu se le está mencionando con un nombre, Espíritu Eterno. Eso es la primera característica o atributo que estamos conociendo hoy del Espíritu Santo. El Espíritu es eterno. Ahora tú me dices, bueno, pues nosotros también cuando creímos en Cristo recibimos eternidad, vida eterna. Sí, pero nuestra eternidad sí tiene un comienzo. A diferencia del Espíritu Santo, que junto con el Hijo y junto con el Padre no tienen un comienzo, son eternos en el pasado como eternos en el futuro. Entonces nosotros somos eternos en el futuro, pero tuvimos un origen, tuvimos un punto de partida, tuvimos un momento de nacer físicamente o ser concebidos, ¿verdad? Aunque pues estábamos planeados en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Pero aquí notamos que el primer atributo divino del Espíritu Santo es que es eterno. Veamos el segundo, ¿listos? Job, capítulo 33, verso 4, dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Hay algún atributo que tú puedas ver allí? Cuando dice el Espíritu de Dios me hizo, se refiere al Espíritu Santo, pero nota que cuando dice el Espíritu de Dios me hizo, es una forma de decir, Él me creó. Y referí hace un rato que una de las características que nos puede decir que alguien es Dios es que crea, que puede crear. Ahora tú dirás, no, nosotros también los seres humanos podemos crear. Sí, pero hay una diferencia entre lo que Dios crea y lo que nosotros creamos. Nosotros creamos transformando una materia prima, a partir de una materia prima. Pues curiosamente en la Biblia se muestra que en el principio, sí, no había nada, sí. Bueno, hay una referencia de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra creó que se usa allí es la palabra hebrea bará, que significa crear sin materia prima, de la nada, porque antes de que algo material existiera, materialmente existía nada, solo existía la dimensión espiritual. Y de la nada, el Espíritu de Dios, nuestra Trinidad, el amado Padre, Hijo y Espíritu Santo, han dado origen a la materia, ¿sí? Para tener materia prima, para crear todo lo que hoy nosotros conocemos o podemos ver, ¿sí? Así que está la diferencia. Y aquí cuando el pasaje dice, el Espíritu de Dios me hizo, denota que Él es creador, pero también dice que Él es dador de vida, porque dice, y el soplo del Omnipotente, otra forma de referirse al Espíritu Santo como un soplo, como un viento, ¿sí? Él da vida. Tiene dos atributos destacados ahí, que es creador y es dador de vida, que son obras propias de la divinidad. Abordemos otro pasaje que está en el Salmo, en el Salmo 139, los versículos 7 al 10. Este Salmo 139, versículos 7 al 10, dice así, ¿a dónde me iré de tu espíritu?, pregunta David. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, pues tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Pero nota cómo empieza toda esta referencia, ¿sí? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Hay un lugar a donde yo pueda escapar del Espíritu de Dios. Y menciona lugares distintos. Menciona el cielo, ¿sí? Menciona las alas del alba, ¿sí? Menciona el Seol, menciona el extremo del mar, y allí concluye entonces
no hay lugar del que yo pueda escapar de la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es el atributo que podemos notar allí a través de este pasaje? Omnipresencia, efectivamente. Que significa que Él está en todas partes, lo llena todo. Así que no hay un solo lugar, no solamente en la tierra, no hay un solo lugar en el universo donde Dios, su Espíritu, no esté presente. Así que a veces cuando pensamos algunas personas que podemos escapar de Dios, que podemos escondernos de Dios, que podemos hacer cosas sin que Dios las vea, nos estamos engañando a nosotros mismos. El hombre siempre ha tenido la tendencia de esconderse de Dios. Usted recordará aquel pasaje en la Biblia donde Adán y Eva tomaron el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual Dios les había advertido cuando tomaran, ¿sí? Pero notarás que Adán y Eva pretendieron esconderse de Dios. Y Dios le pregunta: Adán, ¿dónde estás? Bueno, no porque Dios no supiera dónde estaba, sino para que Adán reflexionara. Adán, ¿dónde estás? En otras palabras, Adán, ¿tú crees que tú te puedes esconder de mi presencia? ¿Tú crees que puedes huir de mi presencia? Yo creo que aquí hay una palabra también para nosotros hoy. ¿Estás pretendiendo escapar de Dios? ¿Estás pretendiendo huir de Dios? ¿A dónde puedes huir de su presencia? A donde quiera que vas, que me voy a meter en la taberna, es que me voy a meter en lugares oscuros. Alguien diría: no vayas por allá, ya no está Dios. Mira, Dios está en todas partes, absolutamente en todas partes. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente. Y veamos otra cita, antes de que el tiempo se nos termine. Lucas capítulo 1, verso 35 dice: respondió el ángel, hablando con María, la Virgen, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y entonces, esto es la pregunta, este es lo que el ángel está diciendo para responder la pregunta que María hace: pero ¿de dónde yo voy a concebir un hijo si no he tenido intimidad con un varón? ¿Cómo voy a concebir? Y es cuando le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Se está refiriendo a lo mismo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá y dará lugar a esa nueva vida, a engendrar a la persona de Jesús en el vientre de María. Y esto nos habla de la omnipotencia del Espíritu Santo. Ahora, quiero que comparemos dos citas bíblicas, una en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo Testamento, para que notes algo interesante que usa, porque una de las formas que sabemos que una persona es divina, es Dios, ¿sí?, es por la manera en que la misma Escritura trata a esa persona como Dios. ¿Acaso la Biblia le da un trato al Espíritu Santo como Dios? Sí. Mira Isaías capítulo 6, verso 8 al 10, donde dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Recuerdas Isaías que ve al trono de Dios? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a él. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Ahora, nota esta palabra, y esta palabra la podemos decir donde Isaías dice, donde hay la referencia al comienzo del versículo 8 dice: después oí la voz del Señor que decía. Es Dios que está hablando con Isaías y le está dando la palabra que él debe mencionar o profetizar. Pero ahora abordemos Hechos 28, verso 25 al 27. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Ahora, si tú comparas las dos citas, son el mismo contenido.
Solo que en Isaías la referencia es, dijo, después oí la voz del Señor que decía. Y Pablo está diciendo, como no estuviese de acuerdo, dice, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. Ahora notas que en el Antiguo Testamento se le refiere a el Señor, con mayúscula, refiriéndose al Creador, y en el Nuevo Testamento Pablo atribuye estas palabras al Espíritu Santo. ¿Se habrá equivocado el apóstol Pablo en usar o atribuirle estas palabras al Espíritu Santo cuando Isaías explica que las refirió del Señor? No, no se equivocó. Solamente está haciendo entender que el Espíritu Santo es Dios en la persona que habló con Isaías estas mismas palabras. Así que podemos ver aquí que la Escritura trata al Espíritu Santo como Dios mismo. El tiempo se nos ha ido, pero tendremos nuestro próximo episodio para responder a la pregunta ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en los no creyentes? Nos vemos allí en nuestro próximo programa.